Hola, hola, espero que te encuentres súper bien. A continuación vamos a resolver ejercicios con el tema relacionados cuerpos en el espacio. En este caso pues son poliedros, ¿sí? Así que agárrate que comenzamos. La primera pregunta me dice, dibuja un tetraedro regular e indica mediante una línea por dónde lo cortaría uno de sus planos de simetría. Si el tetraedro tuviese una arista de 3 centímetros, ¿sí? ¿Cuál sería su superficie? Entonces, lo primero que vamos a hacer, me pide que yo dibuje un tetraedro regular. Y aquí ustedes pueden observar el gráfico de un tetraedro, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué es un tetraedro? ¿Sí? Es una figura tridimensional, es decir, de 3 dimensiones, que tiene altura, tiene profundidad y tiene ancho, ¿sí? En este caso, pues aquí tenemos un ejemplo de un tetraedro. Es decir, se dice tetra porque son de 4 caras. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 caras, ¿sí? ¿Y por qué se lo dice que es regular? Porque está compuesto por triángulos equiláteros, ¿sí? Es decir, tienen lados de la misma longitud, ¿sí? En este caso, pues todos estos de aquí tienen aquí 6 centímetros, ¿sí? Todos estos tienen 6 centímetros, entonces por eso lo dice que son triángulos equiláteros, ¿sí? Y en este caso también tienen ángulos internos iguales. Entonces yo tengo dos gráficos de los tetaedros, ¿sí? Es el mismo prácticamente, sino que están en diferentes vistas nada más. Este de aquí, por ejemplo, está de esta forma, nada más, este gráfico de aquí. Y este de acá, pues está de esta forma, ¿sí? Nada más cambia la perspectiva. Entonces me dice esto de aquí e indica mediante una línea por donde la cortaría uno de sus planos de simetría. En este caso, pues me dice, al momento que decimos simetría, consiste en dividir, ¿sí? a esta figura, ¿sí? en dos partes iguales. En este caso, pues a eso hace referencia simetría, dividir un objeto en dos partes que sean iguales, es decir, tengan la misma longitud, el mismo tamaño, las mismas medidas. Entonces, si yo paso un plano, supongamos que la regla es un plano, entonces yo corto este poliedro por aquí. Entonces nos damos cuenta que aquí se forma una pequeña figura, un triángulo muy pequeño, y acá no tengo ningún triángulo, ¿sí? Es otra figura distinta a la de acá. Entonces no se podría decir que es algo simétrico este plano, ¿no es cierto? No forma una simetría. Pero en este caso, si yo paso por el centro, ¿sí? de este triángulo equilátero, entonces nos damos cuenta que sí ahí tenemos dos partes iguales, ¿sí? En este caso, pues ahí podríamos decir que este es un plano, perdón, de simetría, ¿sí? Entonces hacemos una raya aquí señalando que es un plano de simetría. Entonces aquí ustedes pueden observar esta línea de aquí divide al tetraedro en dos partes iguales. Aquí nos damos cuenta que tenemos un triángulo rectángulo para acá a la izquierda y otro para la derecha. Y algo más también importante que acotar, aquí esta línea está en la misma dirección que la cúspide o lo mismo que esta arista de aquí. Estos son las aristas, los lados, ¿sí? Está en la misma dirección. Entonces, nos damos cuenta que aparte de este eje de simetría hay más. Aquí podría ser otro eje de simetría o plano de simetría, ¿sí? Aquí puede ser otro más, ¿sí? Entonces hay múltiples, pero el ejercicio solo me pide uno. Entonces nosotros nos damos cuenta que como el eje de simetría pues pasa en la misma dirección que una arista, ¿sí? Entonces pues lo que podemos hacer es simplemente señalar o poner sobre esta arista. Entonces podríamos poner de esta forma con líneas punteadas, lo que significaría pues el plano o eje de simetría. En este caso pues sería en esta figura de aquí. Ahora en esta pues nos damos cuenta que aquí tenemos el lado, sería de acá atrás, ¿sí? En este caso pues sería ese de ahí. Entonces pues simplemente pasaríamos por la mitad, por el punto medio de este triángulo de aquí, en este caso sería 1, 5, y lo pasamos pues el eje de simetría, pasando pues por el punto, ¿sí? O por el vértice o cúspide. Entonces pasamos de esta forma el eje de simetría. Entonces quedándome de esta forma.
Ahora pues ya hemos resuelto esto de aquí, la primera parte, ahora vamos con esto. También me dice si el tetraedro, si me tuviese una arista de 3 centímetros, es decir, estos lados de aquí, si estas son las aristas, entonces si tuvieran 3 centímetros, ¿cuál sería su superficie? Entonces aquí nos damos cuenta, pues aquí yo voy a señalar con 3 centímetros. Aquí, como pueden observar, pues son 3 centímetros de esta parte de aquí, ¿no? Sí, suponiendo aquí en realidad tiene 6 centímetros, pero en este caso cuando hablamos de triángulos equiláteros, aparte de este lado, pues los demás también son los mismos, sí, 3 centímetros. Ya recuerden que equilátero, pues es aquel que tiene sus lados iguales, hablando en triángulos, ¿no? Entonces sería aquí también 3 centímetros. Entonces yo ya tengo también los demás lados que me faltaban. Entonces no es necesario tener todos, simplemente uno suficiente. Con eso pues ya obtenemos los demás datos. Entonces aquí tenemos 3 centímetros. Ahora, ¿cómo se saca la superficie de todo este tetraedro? Sí, pues en realidad aquí tenemos 4 caras y nos damos cuenta que, ¿no es cierto? Aquí tenemos un triángulo equilátero. Tenemos que sacar simplemente el área de un triángulo y después lo multiplicamos esa área por 4. ¿Por qué? Porque tenemos 4 caras. Sí, entonces sacamos el área de un triángulo, sí, y multiplicamos por 4, sí, porque hay 4 caras. Y eso es todo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí tenemos una fórmula, sí, en este caso pues es superficie del triángulo, en este caso estamos hablando del equilátero, es igual a raíz cúbica por a cuadrado sobre 4, sí, en este caso pues en otra ocasión se podría definir lo que es cómo sale esta fórmula de aquí, no hay problema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar datos. Entonces raíz cuadrada de 3 por a cuadrado, ¿cuánto vale a? Pues es 3 centímetros, entonces ponemos 3 centímetros elevado al cuadrado, todo esto sobre 4, entonces superficie del triángulo es igual a raíz de 3, 3 por 3, 9, ¿no es cierto? 9 centímetros cuadrados, y todo esto sobre 4. Entonces poniendo en la calculadora todo este valor me va a quedar 3,897 centímetros cuadrados. Eso es lo que me queda la superficie solo de un triángulo, es decir, solo de esta parte de aquí. Entonces, para saber la superficie de todo el tetraedro, pues simplemente vamos a multiplicar por 4, ¿sí? O si no, sumar 4 veces este valor de aquí. Simplemente pues eso es lo que vamos a hacer para saber la superficie de todo el tetraedro. Entonces tenemos aquí, vamos a poner superficie, va a ser igual a 4 por 3,897 centímetros cuadrados, y esto va a ser igual a 15,59 centímetros cuadrados. Entonces esta es la respuesta o a la superficie de todo este tetraedro. Sí, ahora vamos con la siguiente pregunta. Entonces la pregunta me dice, imagina que cortamos las 4 cúspides del tetraedro anterior de manera que nos quede un cuerpo como el de la figura, ¿sí? Entonces, si A es igual a 1 centímetro, ¿cuál sería la superficie? Pues aquí tenemos el valor de A, es este lado de aquí, que vale 1 centímetro, ¿ok? Entonces, vamos a imaginarnos, en realidad, pues para los que tienen dificultades, es mejor pues hacerse un tetraedro así. Entonces, lo que me dice aquí la pregunta es que yo voy a cortar, si cada una de estas puntas, se podría decir vulgarmente, del tetraedro. Todas estas partes de aquí las voy a cortar. Entonces me queda de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente aquí se corta esta parte, ¿sí? Y listo, se corta. Y ahora lo que me dice, pues justamente esto de aquí va a valer 1 centímetro, ¿sí? Entonces vamos a enfocar bien. Aquí esto de aquí vale 1 centímetro, ¿sí? Entonces eso es lo que me dice. Entonces todas estas partes de aquí ya se han perdido, ¿sí? Todas estas partes de aquí desaparecen y todo lo que está en verde es lo que yo deseo calcular. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a calcular, ¿sí?, el área de cada uno de estos, se podría decir tetraedros ya más pequeños, son ya en realidad,
sí son más pequeños. Simplemente me queda esta parte de aquí, ya son tetraedros más pequeños, pero siguen siendo tetraedros, ¿sí? Entonces vamos a hallar la superficie de estos de aquí, ¿sí? Con que hallemos uno de estos, los demás ya los podemos encontrar. Simplemente hallamos uno y después lo multiplicamos por 4, porque son 4 puntas, ¿sí? Entonces vamos ahora igualmente con la misma fórmula. Superficie de un triángulo es igual, en este caso equilátero, vamos a hablar de este de aquí, de este pequeño. Entonces sería raíz cúbica de 3 por a cuadrado, ¿sí? Sobre 4. Superficie del triángulo es igual a raíz cúbica de 3 por a. En este caso pues estamos hablando de 1 centímetro, ¿sí? Recuerden, del tetraedro más pequeño, ¿sí? Listo, entonces superficie de esto de aquí sería 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Aquí ya multiplicando 1 por 1 pues es 1 centímetro al cuadrado, raíz cúbica de 3 y esto sobre 4. Y esto me da como resultado 0,433 centímetros cuadrados. Con ese resultado pues simplemente hemos hallado el área simplemente de esta cara de aquí, de esta parte del triángulo, pero me faltan las demás caras, ¿sí? De este pequeño triángulo, entonces de este pequeño tetraedro. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por 4, entonces superficie ya del tetraedro, podríamos ponerlo así, 4 por 0,433 centímetros cuadrados, y esto va a ser igual a 1,732 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces ya tengo la superficie de todo este tetraedro, ¿sí? De esta punta de aquí. Ahora vamos a multiplicar por 4, ¿sí? Porque son 4 puntas recortadas. Entonces, superficie 1 vamos a poner aquí 4 por 1,732 centímetros cuadrados. Entonces, superficie 1 es igual aquí, entonces sería 6,928,28 centímetros cuadrados, ¿sí? Y listo. Entonces, ahora nosotros también ya nos dimos cuenta anteriormente, sí, ya hemos sacado más claro la superficie de todo este tetraedro. ¿Cuál era la superficie total? Pues era 15,59, ¿no es cierto? Centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, si yo a toda esta superficie, ¿sí? Le resto estas 4 de aquí, ¿sí? Me queda toda esta región de verde. Entonces lo voy a restar menos esto de acá, 6,928 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces aquí sería la superficie total, entonces sería 8,662 centímetros cuadrados, ¿sí? Y esto es lo que está en la superficie verde. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Apóyenlo y nos vemos hasta la próxima.